Mi nombre es Gabriel Reyes García. Pues, estoy estudiando, para los que no nos conocen, estoy estudiando el doctorado en Filosofía con concentración en Hermenéutica y Estudios Socioculturales. Aquí están algunos de mis compañeros también. Me tocó esta presentación en esta sesión y el tema principal es la cosmovisión pentecostal a través de algunos postulados de la fenomenología de la religión. Y pues básicamente daré lectura a lo que traté de lo que escribí y traté de explicar en el escrito. Empiezo. La fenomenología de la religión se enfoca en los hechos religiosos, desmenuzándolos y poniendo en relevancia las experiencias de los mismos y de los sujetos participantes y de las acciones sobrenaturales sobre esas experiencias. En este caso nos enfocaremos en la religión cristiana con su variante evangélica pentecostal y cómo se construye su cosmovisión desde el fenómeno religioso que se vive dentro de ellos. Por consiguiente, la fenomenología de la religión puede ser definida en una primera aproximación a su contenido como la comprensión del fenómeno religioso en su totalidad a partir de sus múltiples manifestaciones históricas. Por el hecho religioso, desde la fenomenología se aborda aplicando un método de interpretación de hecho religioso que se distingue por su pretensión de totalidad, estudio del hecho religioso en todos sus aspectos, y por tomar como punto de partida para esa interpretación todas las posibles manifestaciones del mismo a lo largo de la historia, lo cual nos llevará a tratar de captar la fenomenología de la religión en sus múltiples manifestaciones. Asimismo, abre una cita, tales manifestaciones se pueden apreciar dentro de la vida litúrgica, ritual y cultica de los pentecostales, que la fenomenología de la ritualidad cristiana consistirá en describir los rasgos más importantes de esa originalidad y de la relación y articulación que los une. Cierro la cita. Además, la fenomenología de la religión es un intento por conocer lo que es la religión a partir del testimonio que ofrecen las casi innumerables religiones de la historia humana. Cierro la cita. Y el estudio de la fenomenología de la religión puede prestar algún servicio no solo a los sujetos religiosos y a los teólogos, sino también a los estudiosos del fenómeno humano, por lo que antes mencionado se abre un diálogo entre la fenomenología y religión. Tras la breve descripción de la fenomenología pasaré a la cosmovisión pentecostal. El pentecostalismo es un movimiento congregacional que tiene su génesis en Estados Unidos, básicamente en la calle Azusa, en Los Ángeles, California, de la mano del ministro William J. Seymour, hombre de raza negra, hijo de padres esclavos, el cual tuvo sus primeras experiencias espirituales en 1901 y fundó la iglesia pentecostal Azusa Street Mission en Los Ángeles, California, en 1906, la cual se considera la iglesia madre del pentecostalismo moderno. Este movimiento religioso se extendió paulatinamente por todo el mundo, incluyendo América Latina. El movimiento de Azusa se caracterizó por promover la movilidad del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, como eje rector de sus servicios religiosos. Asimismo, pocos eventos han afectado tanto la historia de la iglesia moderna como el famoso avivamiento de la calle Azusa, ocurrido en 1906 y 1909, que abrieron el camino para la renovación pentecostal que alcanzó a todo el mundo en el siglo XX. El término pentecostal deriva del concepto del Pentecostés bíblico relacionado con el libro de los Hechos de los Apóstoles, que menciona, abro una cita, el día del Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar, capítulo 2 de Hechos, versículo 1. Asimismo, dentro de este evento sucedieron sucesos suprarrenales adjudicados a la tercera persona de la Trinidad. Por consiguiente, el término pentecostal es otra línea divisoria importante. Se refiere a formas estáticas de protestantismo definido de acuerdo a dones especiales conferidos por el Espíritu Santo, mientras que únicamente una minoría de misioneros norteamericanos son pentecostales, la mayoría de evangélicos latinoamericanos lo son. De esta manera, la diferencia entre el pentecostal es el individuo que practica esta religión y el pentecostalismo hace referencia a la colectividad masiva del movimiento dentro de este grupo. Además, el concepto pentecostal, que según González en el Diccionario Manual Teológico 2010, se caracteriza por el nombre que comúnmente se le da a un amplio movimiento surgido principalmente de la santidad y a través de ellas, del avivamiento wesleyano o metodista. Como estos precursores, la mayoría parte de los pentecostales siguen el arminianismo y defienden el libre albedrío. Con respecto a lo antes mencionado,
La fenomenología de la religión afirma que las religiones que conocemos han surgido en el seno de una religión anterior, de la experiencia, fundantes de un grupo o un sujeto particularmente dotado desde el punto de vista religioso, que ha renovado la conciencia del misterio, y ha desarrollado impulsos, ideas y orientaciones para formular e instituirla, como en este caso el ministro William Seymour, el fundador del pentecostalismo. Este ministro profesó las primeras acciones relacionadas con las manifestaciones del Espíritu Santo en un plano sobrenatural y le dio una renovación al ministerio cristiano de la época, lo cual para la fenomenología es frecuente que los personajes fundadores de estas tradiciones adquieran connotaciones trascendentes, expresadas en mitos, leyendas o teologías que les atribuyen un conocimiento prodigioso, acciones portentosas y cualidades sobrehumanas. Este tipo de acciones se manifestaron dentro de estos grupos durante todo su desarrollo y consolidación hasta nuestros días por todo el mundo. Los pentecostales desde sus orígenes han enfatizado las manifestaciones del Espíritu Santo en sus actividades rituales, ceremonias o fiestas, pero el carácter trinitario de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, bajo estos parámetros, estos objetos trinitarios son sagrados y de suma relevancia para el pentecostal. Además tienen una relación intrínseca con el sujeto de estas congregaciones, porque, abro una cita, la fenomenología de la religión, el objeto es lo sagrado y el sujeto es el hombre creyente. Esta relación se manifiesta mediante actos humanos que revelan sentimientos de dependencia respecto a algo superior y trascendente, cierro la cita. Por consiguiente, tal relación se integra a la convicción de estas congregaciones. El pentecostal establece una relación objetiva, subjetiva con Dios y a su vez la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cada integrante de esta tríada tiene una función específica en la vida cultica del pentecostal. El culto como acto que llevan a entender una vida cultica, el pentecostal es de vital importancia comprenderlo, porque abro una cita, Mowickel considera que el culto es una perspectiva adecuada para establecer una fenomenología de la religión en su conjunto y sostiene que el culto o la liturgia constituye hoy en día el campo de investigación teológica más importante del cristianismo y a la vez de todas las religiones, cierro la cita, el cual se integra el pentecostal, además el pentecostal se integra inicialmente a la fe de estos grupos profesando salvación y conversión, que al mismo tiempo le da poder terrenal superior, divino, relacionado con un boleto seguro parcial al cielo y lo libra de la condenación eterna en el infierno. Además adquiere bienes y privilegios celestiales, dones, bienes materiales, dicho de otra manera un capital religioso que antes no lo tenía. Este poder supraterrenal que a su vez afecta a lo terrenal, según la fenomenología de la religión, abro una cita, ilumina con gran claridad la relación objetiva y subjetiva en la religión. El hombre se pone de frente a Dios, pero esto no es un gesto subjetivo suyo, sino más bien un actuar objetivo, un ser puesto. La relación con el poder, ya sea un simple acercamiento, sumisión, obtención o cualquier otra relación, sigue dependiendo de la posesión del poder. El hombre busca a Dios, es impulsado por cierro la cita. El poder que le da el acercamiento al Dios pentecostal por medio de la salvación y conversión se marca en un cambio de vida que, abro una cita, se representa como un proceso milagroso de transformación, algo que no es posible sin la intervención y participación directa de Dios, cierro la cita. Además, el converso pentecostal redirige su vida hacia el bien y trata de apartarse del mal. Y el bien y el mal están vinculados con la divinidad de la construcción central del Dios judio-cristiano. Por consiguiente, la idea del mal no es tanto un problema, abro una cita, ontológico, sino, en este caso, sino un problema moral, la rebeldía del hombre hacia Dios, según Beuchot. Entonces, la redirección moral que se manifiesta en una ruptura radical o parcial de ciertos hábitos en la conducta relacionada con el mal, porque el pentecostal cree que el hombre, antes de ser converso y por consiguiente salvo, tiene una condición caída, que lo lleva al pecado y lo priva del bien, como lo afirma Max Weber.
abro una cita, la que del hombre en el pecado, su voluntad se ha visto del todo incapacitada para encauzarse hacia el bien espiritual y la obtención de la máxima felicidad, de suerte que el hombre natural ha alejado completamente del bien y sucumbido en el pecado. Está desprovisto de capacidad para la conversión y hasta para prepararse a ella. Pero la condición del caído cambia al momento de convertirse y dejar atrás prácticas y creencias que son bien vistas en estas iglesias pentecostales, incluso que son mal vistas en estas iglesias pentecostales, incluso sancionadas como idolatría y pecado. Por ejemplo, beber alcohol, fumar, robar, mentir, hasta otras más graves como asesinar, adulterar, blasfemar. Lo antes mencionado es la génesis del nuevo creyente pentecostal para empezar a construir la relación cosmológica dentro del pentecostalismo y su entorno de vida cotidiana. En la relación al fenómeno de la conversión y dejar las prácticas y creencias satanizadas, en este caso la fenomenología de la religión privilegia, abre una cita, la experiencia vivencial que el hombre tiene de él, Dios en este caso, y que se manifiesta en la trama de su vida. Su objetivo es analizar las respuestas dadas por el hombre a la interpretación de lo sagrado, así como conocer la forma de vivir este llamado. Cierro la cita. Y así, por medio de esta experiencia vivencial, el pentecostal comprende e interpreta los rituales que construyen su nuevo credo y entra en una especie de ascetismo. Cierro este punto de aparte. En América Latina, la forma de ascetismo es una impresión generalizada que hace una referencia a apartarse del mundo, retirarse de él, no ser parte de él, ¿sí? Los pentecostales se han vuelto indiferentes a los temas sociales y fieros opositores a la participación en política hasta ser muy pocos. Por naturaleza el pentecostalismo es fuertemente individualista en cuanto a los autores sociales e intensamente emocional, lo cual hace que el pentecostal en primera instancia se prive de una participación activa socialmente hablando. Con lo antes mencionado no quiero decir que deje trabajo o vida cotidiana, sino simplemente ha dejado de incursionar, al menos en los años 90 y 80, en campos como de la política, la educación, las universidades, entre otros. En otras palabras, el nuevo pentecostal reorganiza su identidad y la redefine en pos del nuevo modelo religioso que se les pone. Sus actividades religiosas rituales son totalmente dirigidas a buscar hacer el bien y mantenerse apartado del mal. ¿Cómo? Abro una cita. Un creyente pentecostal lo expresa en la siguiente manera: el mundo en que vivimos está lleno de males, de pecado. El único modo de salvarte es renunciar a todo y aceptar el perdón y el amor de Dios. Cierro la cita. Que se asocia a la vida pasada y al diablo. Aunque los pentecostales se inclinan por una profunda experiencia religiosa relacionada con las emociones, lo cual produce los dones del espíritu, caracterizadas por manifestaciones emocionales y corporales, que al mismo tiempo justifican, abro una cita, la idea protestante de que el hombre tiene la capacidad de acercarse a Dios sin la intervención de un guía espiritual humano o líder religioso y sin una ayuda exterior o objetos rituales, es decir, la idea de que los seres humanos se relacionan de manera directa con Dios, se fundamenta en el descubrimiento bíblico de Lutero: el justo por la fe vivirá. Cierro la cita. En la relación directa que se establece con Dios por medio del Espíritu Santo, por lo regular se manifiesta por acciones que están llenas de euforia y según los participantes los dotan de bienes espirituales como grosolaria, hablar en lenguas, sanidades, curar enfermedades físicas, psicológicas y espirituales, profetizar, una forma de revelar el futuro, milagros, liberaciones, exorcismos. Pero el miembro pentecostal es un ser humano ordinario que al momento de su conversión y a la adquisición del nuevo credo pasa a ser parte de la tribuna celestial, de la cual se gozará cuando la vida material se termine en el espacio terrenal. Por lo antes mencionado, el pentecostal afirma que, aunque estemos en este mundo, no somos parte de él. Aunque se sufrirá en esta vida terrenal, la recompensa de la vida eterna lo vale. Aquí se aplica el concepto de Heidegger, la vida fáctica, que se define por la tribulación antes de la venida del Mesías.
Bajo los postulados doctrinales pentecostales, la conversión es automática, pero la santificación no. Es un proceso que se pasa cada día del creyente hasta que éste sea llamado al cielo. En este sentido, la relación fenomenológica está en que, abro una cita, el hombre es una relación para con Dios que implica cierto reconocimiento de su excelencia, de su dominio y poder sobre los hombres y sobre las cosas de donde se originan ciertas obligaciones del hombre para con Dios. Entonces el pentecostal, cierro la cita, perdón, entonces el pentecostal vive entre sus acciones dentro de la iglesia y su vida santificada en el contexto social, pero lo que tiene más peso son las acciones rituales que realiza en el ámbito eclesiástico, ya que lo llevan a fortalecerse espiritualmente para estar preparado al momento de enfrentar a sus tres enemigos y vencer, los cuales están en constante acecho. Y a modo de conclusión, la fenomenología ha tenido una influencia creciente sobre el pensamiento del siglo XX. Se han desarrollado interpretaciones fenomenológicas de teología, sociología, psicología, psiquiatría, crítica literaria y fenomenología, y la fenomenología sigue siendo una de las escuelas más importantes de la filosofía. Así concluyó, perdón. Es que me agarro y me voy en el caballo. Sí. Preguntas, comentarios, dudas. Yo me quedé con una duda. Una que me brincó. Primero, me llama mucho la atención lo que dijiste al principio, de que tiene mayor éxito, no sé cómo decir, mayores congregantes o mayores fieles en América Latina que en otros lados. ¿Por qué crees? La primera no explico, pero que se da a diferencia de otros países como África, que ahorita en los últimos 20 años tiene una expansión pentecostal muy fuerte. Pero América Latina estamos hablando casi de 50 años ya de un crecimiento así exponencial. Son factores de que la Fundación Rockefeller, asociado con el gobierno estadounidense, entra y promueve el cristianismo evangélico para proteger sus inversiones, básicamente un doble sentido, ¿no? Porque la Iglesia Católica pues está envuelto en momentos de la teología de la liberación, de ciertas actividades, ¿no? Y otro factor que se da, que no ha sucedido, que en África no ha tenido, pongo las comparaciones, en África y Asia, que últimamente hay un gran también crecimiento pentecostal, pero estamos hablando también de los últimos 20 años. En América Latina se empieza a reestructurar en los 80s, empiezan a ceder ciertos conflictos bélicos, se acaban ciertas dictaduras, América Latina empieza a agarrar otro ojo de pacificación democrática, entre comillas, ¿no? Se empiezan a estabilizar las democracias latinoamericanas. Y eso también da mucho auge a que América Latina sea un punto de crecimiento muy importante. Y aparte, pues tenemos al padre, ¿no? Aquí al lado, al precursor principal, pues se derrama, porque las principales congregaciones pentecostales en América Latina llegan a principios de siglo, en el 9, en el 15, en el 20, en muchas partes, en Chile llega en el 10, pero el problema allí fue que se mantuvieron así muy anónimos y muy pequeños. Pero a mediados de los 60 empiezan a crecer. La Fundación Rockefeller tiene mucho que ver, la pacificación de las democracias, estos países que quedan desvalidos después de las guerras, después de haber sufrido conflictos internos muy fuertes, pues la gente busca refugio, ¿no? Esas son implicaciones muy lógicas en los que dicen, pues ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué nos ayuda? Sí. Porque dijiste en y se han vuelto indiferentes a los temas sociales. Entonces como que no me checa. O sea, se tomó como un pretexto. Yo difiero grandemente en eso, que tendría que ser, creo que en un momento tendré que darle casi un quinto capítulo de la tesis entre un pentecostal y un neopentecostal. Que el pentecostal es este tradicional que está apartado del mundo y que no convive con nadie, ¿no? Que pierde contacto con el mundo que lo rodea, ¿no? Socialmente hablando, digámoslo así. Sigue trabajando, sigue yendo con su familia, pero su círculo principal es la iglesia y sus hermanos en Cristo, sí. Y todo lo demás, pues no. Hasta hace 20 años, un cristiano pentecostal de algunas ramas no llevan las niñas a las piñatas, por ejemplo, ¿no?
no participaban en política. Ahorita ya hay estudios, por ejemplo, hay libros que hablan sobre estudios de política, de participación de las congregaciones pentecostales, que se inician realmente en los 80s ya como que a renovar su mentalidad, ¿no? Y ahí se habla, en los 90 se habla de un neopentecostalismo, de un nuevo pentecostal, que yo estoy totalmente de desacuerdo por eso, porque no dejan ser los mismos, nada más con una apertura distinta. Empezaron a decir, oye, pues es que tenemos que participar en política, tenemos que mandar a nuestros jóvenes a las universidades, tenemos que educarnos nosotros, ¿no? O sea, te estoy hablando que en los 80s, si yo me parara y me identificara como un pentecostal que está estudiando un doctorado en filosofía, pues sería el diablo, ¿no? Y ahorita yo expreso, yo soy participante de esas congregaciones y yo lo digo con cierta facilidad sin ser satanizado, ¿no? Sin ser estereotipado, que eso sí sucedía antes. Pero por eso te digo, o sea, el ascetismo que yo refiero, que tendré que explicar ampliamente, es esta idea de que se apartaron del mundo tanto que, por ejemplo, llegaba un empresario, te pongo ejemplos tangibles, que decía, pues yo quiero participar con ustedes, Cristo me salvó y toda la liturgia. Y le decían, sí, pero usted tiene que vender su empresa. Y mucha gente lo hacía, ¿me entiendes? Porque eso es del diablo. Entonces, se satanizaban muchas cosas que a la postre dijeron, es que no es, o sea, eso en vez de beneficiarnos nos perjudica. Ahí viene una renovación que sucede mucho en los 90 y mediados de los 90, y que es cuando se acuña el término neopentecostalismo, que para mí pues es lo mismo, nada más que reburujado. Perdón, no. Sí, no te preocupes. Insististe mucho al principio. Vida cúltica, ¿qué es? ¿En apego al culto? Sí, en apego al culto, por ejemplo. La acción que realiza. Por ejemplo, yo algo bien sencillo, ¿no? Desafortunadamente todavía tenemos que hacer una cultura de llegar a tiempo a los lugares donde tenemos que llegar, ¿no? Y ahí se profesa mucho que tú tienes que llegar a tiempo, no porque tengas que llegar a tiempo, sino porque es una responsabilidad con Dios de llegar a tiempo, ¿no? Entonces eso se manifiesta en tu vida diaria, de llegar a tiempo a tus trabajos, de ser responsable. Hay unos estudios sobre Brasil, que es uno de los más amplios crecimientos pentecostales de los últimos 30 años, donde empezaron a salir comunicados, decía, para tal trabajo, preferentemente cristiano. Para tal trabajo, preferentemente cristiano. Pues si aplicas la Constitución es una forma de discriminación, desde luego, ¿no? Porque tienes que, pero al fin de cuentas se decidía así. Entonces, preguntando por qué estaban haciendo eso, dice, es que, mira, los cristianos trasladan sus efectos que hacen ahí en la iglesia a nuestros trabajos. O sea, no llegan crudos los lunes, no faltan, no... Sí, no faltan, o sea, no faltan los lunes, ¿no? Porque están crudos, no llegan diciendo que tienen problemas con su familia. O sea, claro, no estoy hablando de una vida de perfección, estoy hablando de una vida el culto o la vida cúltica que lleva dentro de la iglesia, pues tiene una relación, tiene un daño colateral, digámoslo así, que se ve reflejado en una vida cotidiana, ¿no? Claro, hay elementos que pues, no son replicados fuera de la iglesia más que ahí mismo, ¿no? Como el llorar, el gritar, el cantar, así ciertas maneras, pues sí son de ahí, ¿no? Pero a lo que me refiero con que el individuo tiene una vida cúltica completa en ese sentido, es adentro como profesante, como practicante, como todo lo que hace ahí, y afuera como estos elementos que carrea en su vida diaria, ¿no? No sé si te... Órale. ¿Tienes algún comentario sobre, digamos, el ambiente político en México respecto al actual presidente, que parece ser, próximamente vas a ver un documental en la mañana? Sesión, no sé si exactamente es pentecostal su agrupación, pero tiene una sesión religiosa antes de iniciar sus actividades, sus rutinas diarias, y la liga del partido que estuvo en su coalición. Ahí tú observas en el ambiente religioso en México ese encumbramiento político de grupos pentecostales. Sí observo, pero caso brasileño, ¿no? Que realmente el presidente es pentecostal abiertamente, ¿no? Más allá que se me ha envuelto en problemas obvios de la nación, ¿no?
¿Qué otro presidente últimamente que también salió elegido? Y realmente la masa pentecostal o evangélica, pentecostal o evangélico, lo llevaron ahí, ¿no? Evangélico igual a pentecostal. Evangélico es una rama, el pentecostalismo es una rama del evangélico. Es que el bautista es otra, el metodista es otra, ¿sí? Se unen. Aquí yo veo una simpatía muy grande por los grupos pentecostales, y por López Obrador, ¿no? Y Porque él se ha declarado. sí, pero por ejemplo yo miro actitudes de que se están profesando ciertas líneas liberales que un grupo evangélico, protestante o pentecostal no profesaría, ¿no? Entonces claro, él gobierna un país, no gobierna una iglesia. Sí, hay un auge. Pero más allá de, por ejemplo, el caso brasileño y algunos otros países que ahorita no me vienen a la mente, los pentecostales no determinaron que López Obrador fuera o no fuera, ¿no? Tuvieron una simpatía y claro, es un gran apoyo porque hay un creciente número de estas congregaciones en México, pero pues sí se rompe también el modus operandi de los estados, ¿no? De tener siempre un apego al catolicismo y no a los protestantes, ¿no? En Estados Unidos, al menos hasta antes de Obama, era al revés, ¿no? O sea, inventaban a Billy Graham, a estos televangelistas famosos, que como consejeros, Calderón hizo algunos intentos también, creo que junto a las megas iglesias pentecostales de México. Me di cuenta porque ahí se corrió un chisme santo, ¿no? Que los había juntado en no sé en dónde y había platicado con ellas que le dijeran que qué onda con el país. Pues, yo creo que le dijeron, pues tú tienes la culpa, ¿no? No, pero los juntó y hizo eso, pero de ahí en más yo no sé qué tanto. López Obrador, él dijo una vez que él se consideraba, que él había ido a esas congregaciones, ¿no? Que él se consideraba, pero ya en el juego político pues ha dicho que es católico, ya ha dicho que es masón, ya ha dicho que es esto, ¿no? Sí, pero ahora, bajo mi punto de vista, pues yo veo en buena medida que el pueblo pentecostal, el pueblo que congenia, pues está cambiando su forma de pensar, ¿no? Porque sí hubo un gran apoyo en el voto sobre este personaje. Hubo estímulos, ¿no? de los líderes religiosos a que se votara, más allá de ir por un candidato o no ir por un candidato. Aquí vemos ciertos candidatos pentecostales o cristianos posesionados por Morena, hay algunos, ¿no? Se está desarrollando, por ejemplo, la Asociación de Problemas Religiosos o Estudios Religiosos, o no sé cómo se llama, que también está apoyada por Morena y que le está poniendo atención a este tipo de grupos, ¿no? Entonces, pues yo sí veo un buen acercamiento en ese sentido, ¿no? No sé si haya respondido a tu pregunta. Por último, el otro lado de la moneda, ¿qué papel crees que está jugando ahorita, digamos, en este ambiente religioso, si se mantiene, sobre todo por ser originaria de México, el que su líder esté encarcelado? ¿Cómo ha funcionado? Mira, hay dos cosas que se han platicado dentro de núcleos intelectuales de los pentecostales, porque habemos un núcleo intelectual. Es que pues se está descubriendo algo obvio que está sucediendo en la luz del mundo, pero no nada más allí, ¿no? Está sucediendo en el catolicismo, está sucediendo en los pentecostales, está sucediendo en los bautistas, ¿sí me explico? Estos abusos de poder, estas pederastías, aunque no lo creamos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que poner ciertas soluciones que se están abriendo a la luz, aunque no queramos, ¿no? Más allá de que digan, no, es que la luz del mundo no es pentecostal, no, es que la luz del mundo no es esto. Pues sí, pero es un grupo religioso que se mueve por preceptos y fundamentos rituales que al mismo tiempo se traslapan de la Biblia, así como el pentecostalismo también, ¿no? Y que también tiene mega iglesias y también entonces, créeme, los mismos problemas que se manifiestan en la luz del mundo se están manifestando acá. Que estén opacos y tapados, esa es otra cosa. O sea,
tenemos que abordarlos, nosotros estamos diciendo tenemos que abordarlos porque se va a explotar el huevo en un momento, ¿no? Porque hay serios problemas que se van tapando, se van diluyendo, abusos de poder, malversación de fondos, cosas como esas, ¿no? Entonces, lo que vino a traer es una realidad de que se está viviendo, una realidad que se está viviendo en las iglesias aún más grandes, en las mega iglesias llamadas, y dos, que afecta porque se estereotipa a todos, como si todos estuviéramos dentro de la misma cazuela, ¿no? Todos somos iguales a la luz del mundo, todos tenemos problemas muy parecidos, sí, tenemos problemas muy parecidos, pero circundantemente pues, cada uno soluciona como puede. Lo que pasa aquí pues es que pues, tarde o temprano alguno de sus grandes líderes por sus problemas, tenía que ir a la cárcel, ¿no? Como en su caso, como en su momento Jimmy Sauer, el de Estados Unidos, que lo hallaron con un gran televangelista con prostitutas, con esto, con lo otro, ¿no? Y le costó una infame, le costó todo el ministerio, como así le llamamos nosotros, pues sí, pero él echó de cabeza a otros que al mismo tiempo lo denunciaron a él, ¿no? Entonces te va diciendo que es un entramado. Viene a despertar cosas que decimos nosotros están pasando también adentro de los pentecostales, no más allá. Al mismo tiempo eso afecta porque mucha gente que puede simpatizar, pues no simpatiza porque los asocia allá también. No, es que no tenemos que sí hacer una diferencia también porque sí existe, ¿no? El mal no es un problema ontológico, sino moral. Todo parte del ser humano. Sí. Un desastre natural no es maligno. En la interpretación dependiendo de la situación, ¿no? Bueno, es situacional para nosotros. Es situacional porque, por ejemplo, hay una corriente donde todo es asociado al mal. Hay pentecostales que creen que si tú vas y te caes en un hoyo, el diablo te hizo que te cayeras en el hoyo, ¿no? Y ese pentecostal va a creer que un huracán vino el diablo y tiró la iglesia pero resulta que los huracanes se arrecian porque estamos comiéndonos el planeta y porque hay muchos otros fenómenos que afectan la naturaleza, ¿no? Pero pues, es que aplica de las dos formas, ¿no? O sea, habrá alguien que te diga, sí, es que Dios permitió que el huracán pasara para que la gente viniera a él. Y es un sentido... Pero si es moral, pues los huracanes no son malos ni buenos. No, pero allí tú haces... Son desastrosos. Sí. Sí, pero yo busco, en el medio del huracán, en medio de la catástrofe, yo busco a Dios porque Él me castigó por hacer algo malo. Moralmente yo estoy mal con Dios, ¿sí me explico? Según esa interpretación. No necesariamente sucede, ¿va? No necesariamente sucede. Vemos diferentes interpretaciones. Bueno, Nadia, pues muchas gracias. Me gustaría hacerle un par de preguntas. A ver, díganme usted si entendí bien lo que... usted hace referencia que la fenomenología, cuando se enfoca en temas religiosos, estudia hechos excepcionales, milagros, sanaciones, conversiones, una vida de santidad, etcétera, ¿verdad? Esta fue la primera cuestión que me surgió y usted de alguna manera alimentó esta duda que me surgió por cuestiones que usted planteaba. El cristiano, el pentecostal, lleva una forma de vida, o sea, su religión la lleva a cada ámbito de su vida. Este estudio de los hechos excepcionales o este cuidado de los hechos excepcionales es compatible con esta concepción de la vida como totalidad. ¿No estaría mutilándose esta idea de vida santa, de vida cristiana, cuando se saltan estos hechos particulares? ¿No se les estaría desengarzando de la totalidad?
Para el pentecostal no, para la fenomenología. Ah, para la fenomenología. Yo pienso que no, porque hay una reinterpretación donde el sujeto, ¿sí?, hace objeto lo sagrado. Entonces, estos elementos de lo sagrado traspalados a la vida cotidiana siguen siendo una interpretación, ¿no?, del sujeto hacia el objeto. Entonces, no sé si esté bien en el ejemplo que ponía, pues ya me choqué porque Dios me castigó, ¿no? Sigue siendo una interpretación del objeto hacia el sujeto, ¿no? Tras esta interpretación yo digo que en este aspecto fenomenológico no hay ese tipo de mutilación, pero no sé si esté adecuadamente mi comentario. El tema del sacerdocio universal, usted lo conoce bien. Bueno, los pentecostales son evangélicos. Sí. Los evangélicos, hay varias clases de evangélicos. Una de ellas es una raíz muy fuerte literal. Lutero afirma que existe una cosa llamada sacerdocio universal. ¿Qué quiere decir? El sacerdote se entiende como aquel que facilita el contacto de Dios con el hombre. Por lo tanto, el único que puede facilitar esto es cada creyente. Los sacerdotes no existen o los sacerdotes somos todos. En este contexto retraigo el tema del sacerdocio universal. ¿Cree usted que este planteamiento para una revisión fenomenológica desde la tradición pentecostal? Sí, porque dentro del pentecostalismo, si bien es cierto, tenemos pastores y líderes como dirigentes que son una guía, no son meramente este personaje que se integra como el Papa o como algo así más sagrado, ¿no? Porque el pentecostal, pues una de las grandes ramas las primeras inicios fueron metodistas, o sea, fueron de estos inicios metodistas también. De hecho, el ministro estaba en un instituto metodista cuando empieza, según él, a tener las primeras manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, este sacerdocio universal, yo lo desconocía, como usted lo llama, se aplica en el sentido de que cada uno de nosotros es sacerdote, ¿sí? Linaje escogido, bla, 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 bla. Entonces, eso es lo que nos hace que nosotros tengamos un acceso directo hacia Dios. Pero es aquí donde entra la jugada del Espíritu Santo como el consolador, el mediador entre Dios y el hombre. Entonces, pero el mediador sigue siendo parte de Dios. O sea, yo no tengo un mediador físico, no tengo un mediador que me lleve más allá de decirme, tú tienes que aceptar a Cristo o hacer esto, o sea, sin que me aconseje, sino todo lo recibo directamente de Él. ¿Estaremos de acuerdo que el concepto de sacerdocio es una forma de vida? Sí. Okay. Sí. También es un tema que me llama mucho la atención. El concepto de verdad, entiéndase como sinónimo de revelación, entiéndase como sinónimo de principio de salvación. Lo eché de menos en su exposición. No sé si el largo de la tesis lo va a desarrollar o ya lo ha tocado, pero me parece que este concepto se echa de menos. Okay. Le comenté en una charla que tuvimos usted y yo sobre la importancia de remitirse a Joseph Ratzinger, a Benedicto XVI, no tanto por el tema. Benedicto XVI es agustino y la tradición evangélica parte de un agustino. Obviamente que son dos agustinianismos muy diferentes, pero me parece que usted puede encontrar elementos de diálogo interesantes. No es cualquier teólogo secular. A mí la verdad me cae muy gordo de Ratzinger, pero tonto no es, ¿no? Tonto no es. Y cuando usted habla de la fenomenología, no especifica a qué tradición está refiriendo, a excepción de Beuchot. Que bueno, pues Beuchot es un peso pesado aquí, pero me parece que como que está muy sobrecargado
agreguemos a Boucher tanto, ¿no? Entonces, sería interesante conocer, bueno, a qué fenomenología se está refiriendo usted. Yo ahorita estamos planteando los andamiajes teóricos en ese sentido y estábamos estableciendo que todavía aquí pues, falta mucho en ese sentido. Espero ya establecer durante este semestre pues, los postulados de Heidegger, ¿no? A través de su fenomenología, ¿no? Que todavía hay unas cosas que me faltaría comprender y entender para profundizar más sin llegar al abuso y al absurdo de meter a fuerza los conceptos de la fenomenología heideggeriana, ¿no? Es por donde estamos partiendo. En ese sentido, ahorita es lo que le pudiera yo decir sobre eso, ¿no? Que estamos tratando de agarrar esos principios, pues, desde luego no todos, ¿no? Para poder encuadrar el tema. Que dicho sea de paso, también usted lo sabe, Heidegger hace una revisión muy al estilo heideggeriano de San Agustín. Entonces, sería interesante que usted abordara el tema del agustianismo o los agustianismos que existen en Alemania para entrarle a esto, pero yo no sé qué tanto sentido tendría meterse con estudios agustinianos en Alemania para esto. No lo sé. Seguramente hay una tradición norteamericana agustiniana o tradiciones norteamericanas agustinianas. ¿No se ha planteado eso? Lo que estuve leyendo en la fenomenología de la religión de Heidegger, el comentarista hacía una referencia muy clara. Heidegger trabaja muy bien a Pablo de Tarso con los Gálatas, ¿no? Ya habidos. Entonces, decía el comentarista que la fenomenología de Heidegger es prácticamente una de las más completas, sino la más completa en el sentido de las religiones, desde luego. Porque los demás autores, pues sí hablan de Dios, pero lo tocan en otra dimensión, que ahorita no sabría cómo explicarla, ¿no? Dice, Heidegger aborda de otra forma el sentido de la fenomenología de las religiones, ¿sí? A través del hecho religioso, de los vivenciales que estuvieron, como el ejemplo de Pablo, ¿no? El ejemplo de los Gálatas. Entonces, de ahí estaba surgiendo que hay pues de aquí hay una justificación para decir, bueno, sí hay otras corrientes, ¿no? Pero Heidegger plantea en el sentido de que está, para no, decía yo, no abusar de los conceptos mismos, ¿no? Y sobre lo de Agustín, pues habría que ver, pues si ahí desconozco totalmente del tema.